Hola, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí en sintonía con tu presencia. Soy Roxana Río y hoy es miércoles 31 de enero, son las 12 del mediodía en Ciudad de México, son las 3 de la tarde en Argentina, donde está nuestro invitado, nuestro gran invitado de hoy. Él es Daniel Ferminades, él es filántropo, conferencista internacional, orador espiritual, nacido en Buenos Aires y sus conocimientos son fruto de su trabajo personal acompañado de un despertar de la conciencia que surge a raíz de una experiencia profunda de índole espiritual que aquí nos ha compartido desde un primer programa. Hoy es día de preguntas, así que vamos a tener la oportunidad de que Daniel nos conteste nuestras dudas con respecto a este despertar. Vamos a dar la bienvenida a Daniel, que ya está aquí. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti, Roxana, y a todas las personas presentes. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, en lo que ya están aquí llegando las personitas. Muchísimas gracias, Adela, Luciano, Doris. Gracias, gracias. Esperamos sus preguntas. Daniel, hemos hablado muchas veces de las aulas, de las escuelas, de nuestro proceso evolutivo, según donde estamos, pues es el aula que nos toca y nos corresponde. Como niños que somos en estas distintas aulas, nos gusta utilizar mucho la imaginación y, por ejemplo, al meditar, imaginamos esa llama violeta que nos transmuta, imaginamos una luz en nuestro corazón que brilla y que también brilla en esa persona con la cual queremos reconciliarnos. Imaginamos que ponemos ángeles en nuestra casa, arcángeles para que cuiden a nuestros hijos. ¿Qué papel juega la imaginación en este despertar? La imaginación es muy importante como parte de un proceso de crecimiento, de desarrollo, de evolución, ¿no? Un avance, parte de un adelanto. Pero también, como digo, es una parte y es también un paso que damos en la vida, que tenemos que atravesar en algún momento. Pero también hay que entender que hay un tiempo en el cual iremos creciendo y conociendo y contactando la realidad, y ya más que la imaginación, lo que veremos son las cosas como son. Y entonces conoceremos la realidad. Pero un riesgo de la imaginación que podemos correr, siguiendo siempre a la imaginación, es que lleguemos a creer que lo que imaginamos es real. Yo, por ejemplo, lo estoy viendo hoy día, ¿no? Hay personas que dicen, si tú repites tantas veces lo que quieres, lo puedes llegar a tener. Y, y bueno, parece que dentro del mundo de lo espiritual existe una magia que no existe en el mundo material en el que estamos, porque si en el mundo espiritual yo pido que todo salga bien, que sea prosperidad, que haya paz en mi vida, le pido a los ángeles, a los arcángeles, lo puedo obtener. Pero si no tengo que comer y paso por el mercado y no tengo dinero para comprar la comida y entro a pedir, quisiera poder tener el alimento, si no tengo el dinero no voy a poder comprar la comida porque el arcángel no va a pagar él con su tarjeta. Y entonces digo, hay una realidad que a la medida que vayamos creciendo, vamos a ver que hay muchas cosas que se asemejan en el mundo espiritual a lo material y que no están tan distantes de él. Entonces, tenemos que ir dándole forma, pero darle forma no es vivir pidiendo para que eso se concrete, sino que un día vamos a entender también, cuando vayamos creciendo, que hay que trabajar para tener lo que necesitamos, lo que deseamos, lo que buscamos, que hay que trabajar para producir, para multiplicar, ¿no? Hay que trabajar para aprender, hay que trabajar y hay que enfrentar la realidad para entender. Y entonces el entender va estimulando a que nuestra inteligencia se desarrolle cada vez más y tenga mayor alcance.
El que se despierte en nosotros interés por todo lo que nos rodea hace que podamos ir adquiriendo cada vez más conocimiento con el cual puede trabajar nuestra inteligencia. Pero si yo solo deseo lo que me conviene en este momento, y en este momento quisiera poder tener tranquilidad, tener silencio, no sé cuántas cosas podría querer, solo deseo esto y no veo todo lo demás o no veo la realidad que tengo, porque generalmente lo que deseamos no es lo que tenemos, justamente como lo que tenemos no nos satisface, estamos deseando algo que sí, y entonces no estamos y no somos personas a veces agradecidas con la vida, sabiendo valorar y apreciar lo que tenemos, y a la vez en este presente en el que estamos, que es el único tiempo en el que existimos, siempre en el presente, no estamos trabajando para poder hacer algo en este momento con lo que tengo a mi alcance. Tengo muy limitadas herramientas, tengo muy limitados materiales, tengo limitados conocimientos, pero aún por limitados es lo que tengo y con eso es que puedo trabajar, ¿no? Si solo tengo un martillo y un clavo, Dios no me va a pedir que construya un barco, es decir, no tengo los materiales. Si yo entiendo que tengo que construir un barco, veré que voy a necesitar otros materiales y que los conocimientos que tengo de cómo clavar un clavo para sostener dos maderas no van a ser suficientes para todo lo que se requiere para la construcción de un barco. Es decir, tengo que buscar conocimientos, tengo que buscar herramientas, tengo que aprender a usar las herramientas, tengo que buscar materiales, tengo que buscar seguramente cooperación, colaborar con otros, pedir ayuda, no solamente al cielo, sino también a mis semejantes. Y para eso tengo que tener un vínculo amoroso con mis semejantes, para poder de alguna manera empatizar, estar de acuerdo para una construcción. Si yo construyo algo que solo es para mí, no me va a ser tan fácil encontrar a alguien que me ayude como si me pongo a construir algo que es de bien para todos, porque los demás se sumarán con gusto porque saben que también será provechoso para ellos sumarse en su esfuerzo. ¿Y esto cómo lo entendemos? Y mientras vamos creciendo, cuando somos pequeñitos pensamos más en jugar, en nosotros, en nuestro juguete, en poseerlo, es mío, en administrarlo, en prestárselo, brindárselo, compartirlo con quien yo quiero y con quien yo no quiero, no. Entonces, a veces empecinarnos en salir con la nuestra cuando vamos creciendo, mientras crecemos, vamos aprendiendo a relacionarnos con los demás, a comprender, a entender también sus necesidades, a convivir con ellas y no ver solo las nuestras. Entonces, esta vida es una escuela, como decimos, estamos en la escuela, pero la escuela, no nos olvidemos, es del espíritu. No es que solamente es del cuerpo material, ¿no? No es solo la vida del carro, del vehículo, sino que es la vida del espíritu, la escuela del espíritu. El espíritu se tiene que formar. ¿Y cómo se forma? Bueno, ¿a qué viene el espíritu acá? A aprender a conducir para poder llegar a tener su carnet que le habilita a conducir, a conducir. Es decir, hay que conocer las leyes, hay que aprender a respetar a los demás, ¿no es cierto? Transeúntes, conductores. Entonces, venimos a eso, a ver, a relacionarnos, a entender. Pero primero tenemos que aprender nosotros a las leyes antes de subirnos al vehículo y pretender conducirlo. Y entonces, no puedo yo desear que todo salga favorable para mí, porque si yo deseo que sea favorable para mí, es muy probable que sea perjudicial para otro. Entonces, cuando vamos creciendo y vamos saliendo de nuestro ego como centro y empezamos a ver el universo, es en donde comenzamos a ver el brillo de los demás y no tan solo estar buscando detrás del propio. Entonces, así vamos creciendo y pasando por esta escuela, ¿no? Y bueno, esto sería ir pasando o atravesando los distintos grados que hay dentro de la escuela. Es importante que entendamos que hay grados para aprender a que hay que respetar, porque hay personas que pueden tener físicamente una edad similar,
parecida, cercana, pero sus espíritus corresponden a distintas aulas. Entonces, aunque tienen edad que se entiende adulta, hay algunos que toman la vida más como un juego y hay otros que la toman de una manera más seria, ¿no? Y los que la toman con seriedad les cuesta entender cómo teniendo la edad que tiene, están jugando o no toman las cosas con responsabilidad, y los que están jugando no pueden entender cómo se toman las cosas tan en serio los otros. Y entonces nos cuesta comunicarnos, nos cuesta sumar, pero si entendemos eso, todo se hace más fácil. Hay una diferencia de edad, hay una diferencia, perdón, de desarrollo, una diferencia de asimilación de conocimientos que con el tiempo se va dando. Entonces, bueno, es lo que naturalmente tiene que ser. A través del tiempo vamos a ir modificando nuestra realidad personal y vamos en nuestros enfoques. Al principio vamos a atender nuestras necesidades y está bien, pero luego, en la medida que vamos atendiendo esas necesidades y cubriendo esa búsqueda personal, es en donde vamos a poder disponer de más tiempo y conocimiento, noción, por la experiencia personal, de la necesidad de los demás. Entonces ya no solo vamos a estar enfocados en lo nuestro, o no tanto, sino también un poco más en la necesidad de los demás. Y muchas veces vamos a encontrar que mucho que los demás necesitan está en nuestro poder y entonces vamos a sentir la necesidad de compartir. Pero bueno, todo esto, ¿cómo se va dando? En la medida que crecemos. Entonces, bueno, estamos aquí para que el tiempo no pase en vano, sino que a través de la atención crezcamos bien espiritualmente y podamos transparentar ese crecimiento interior a través de nuestras acciones, de nuestra vida, del roce con los demás, con el prójimo, ¿no? Ujú. Muy bien, muchas gracias. Doris te pregunta, ¿eso quiere decir que debemos estar preparados mental, espiritualmente? Eh, ¿No basta desearlo? Gracias. Claro, Ajá, exacto, exacto, exacto. Es eso. En la pregunta está está la la respuesta. respuesta. Sí. Si yo voy a la escuela siendo un ignorante, lo digo con respeto, ¿no? Es decir, ignoro, desconozco, por eso voy a la escuela, tengo que aprender cosas que aprender. Si yo voy a la escuela y soy ignorante y quiero adquirir conocimiento y deseo adquirir conocimiento y pido llegue el conocimiento a mí, ¿cómo pienso que va a llegar el conocimiento? Me lo van Claro. a compartir aquellos que lo tienen. Entonces tendré que estudiar, es decir, prestar atención a lo que me comparten y estudiar lo que me comparten, es decir, no solo aceptarlo ciegamente porque me lo dijo el profesor, sino que estudiar lo que dijo el profesor. No es que dude de él, no puedo yo negar lo que él dice si desconozco, pero lo someto a duda. La duda debe ser creadora, es decir, yo con la duda dejo abierta una posibilidad para poder hacer la experiencia personal de búsqueda de una comprobación. No es que lo niegue. Si lo niego, me cierro a ello y no lo acepto. No acepto que pueda ser posible. Ujú. Si yo lo afirmo sin haberlo conocido, estoy tomando ciegamente algo que me dan. Y al fin entonces, cuando yo trate de llevarlo adelante en mi vida, lo haré de una manera limitada, porque solo podré llevar adelante lo que pude entender o lo que me pudieron compartir, que es solo una parte de la verdad. La verdad es lo que tengo que vivir, no lo que me comparten. Lo que me comparten, en todo caso, puede ser la verdad de aquel que la comparte, pero no la propia, ¿no? La propia es limitada. Entonces, tengo que crecer en esa experiencia. Si yo pido en la escuela, quiero que el conocimiento llegue a mí, pensamos que va a ser de una manera mágica, que un día la luz se hará, Ujú. ¿no? O tendré que vivirlo en persona, buscarlo, interesarme. En la vida hay muchos conocimientos que llegan a nosotros. Están ahí siempre alrededor nuestro, aún están en nuestro interior sin ser valorados muchas veces. Hay mucho conocimiento para poder adquirir, para poder apreciar con más profundidad. Pero también tenemos que tener interés por la búsqueda del conocimiento, ¿no? Hay Sí. muchas personas que son como más conformistas. Entonces, no, yo con lo que sé me basta. No quiero saber más nada. Hay personas que se conforman con tener fe
es decir, con creer, Ujú, y hay otras personas que quieren experimentar, quieren hacer la experiencia de vivir personalmente. Entonces, bueno, yo por ejemplo soy de esas personas que yo no le pregunto al que está saliendo del mar cómo está el agua, si está bonita, si está agradable. Yo me voy a acercar al agua y voy a hacer mi experiencia para sacar mi conclusión. Si tengo que aconsejar a alguien, lo voy a hacer con respeto por el libre albedrío. Es decir, cada uno debe hacer su valoración de la verdad. No es que la verdad es algo que se tiene que transmitir ciegamente o como se decía en la antigüedad, desde una letra muerta, ¿no? Es decir, alguien dice lo que dice que es verdad y todos lo tenemos que tomar porque él dice que es verdad. Entonces, si ujú, el que sale dice que el agua está agradable, yo tengo que aceptar que el agua está agradable y no cuestionarlo. Pero a lo mejor para mí no, porque a lo mejor para mí le falta un poco más de temperatura y yo siento que está fría. Es decir, tengo que hacer mi experiencia, sacar mis conclusiones, porque lo que tengo para compartir no es lo mismo cuando doy lo que me dieron, que cuando doy lo que produzco, que cuando doy lo que multipliqué, ¿no? Entonces no es lo mismo compartirles un pedazo del pan que me dieron que aprender a hacer el pan y multiplicarlo. Es decir, si aprendo a hacer el pan, me dieron una receta y una vez que me dieron esa receta, vi los ingredientes y busqué una cantidad de ingredientes y busqué la cantidad para poder producir más de lo que necesito. ¿Para qué? Para que no solo tenga lo que necesito, sino también tenga para compartir con el que necesita. Y no voy a compartir solo pan, voy a poder compartir la receta, voy a poder ujú. compartir el procedimiento, voy a poder compartir la experiencia. Fíjense ustedes que todo eso no llega solamente con pedir, ¿no? No, absolutamente. Bueno, Erika te pregunta, Daniel, ¿qué importancia tiene para usted el buen sentido del humor en la vida? Mucho, mucho, mucho. Me causa alegría la pregunta, es decir, mucho. Es que cuando uno le va encontrando el sentido a la vida y ve que puede crecer y ese crecimiento a uno lo hace sentir feliz y el estar feliz nos pone de buen humor, ¿no? Entonces, el buen humor tiene que ver también con un buen ánimo. El buen humor es algo que debemos de tener siempre, pero el buen humor no es estar riendo siempre de todo, porque yo puedo estar delante de un niño que tiene hambre y no debo de perder mi buen humor, pero eso no es reírme de su necesidad o ante la necesidad. Es decir, el buen humor para mí también es el buen ánimo y el buen ánimo me mueve, me incita, me sugiere hacer algo al respecto de esto que está sucediendo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ayudarle en su necesidad? El buen humor es un humor sano, ¿no? No es el humor de estar burlándose de otros, de burlarse de sus necesidades, de lo que pueda estar pasando en la vida. Y es algo que lo vamos también desarrollando y entendiendo y conociendo en la medida que el tiempo va pasando y vamos nosotros pasando por distintas experiencias. Pero naturalmente irá surgiendo esto. Entonces, el buen humor nos va a diferenciar un poco socialmente de los que no lo conocen. Y a veces puede que se generen ciertas distancias, ¿no? Porque a veces se busca el humor fácil, el humor rápido, el humor que no requiere de mucho pensamiento, el humor que a veces acude o se genera o se le llama humor, pero desde la dolencia, la necesidad o el mal momento que pueda alguien estar pasando, desde ahí a veces puede que mueva a risa o a burla y ya no es como buen humor, ¿no? Pero al fin esa experiencia también nos lleva a ir diferenciando lo que es el buen humor, lo que es el buen ánimo, de lo que es la burla que se puede estar haciendo ante una realidad que para otro puede estar siendo dolorosa, ¿no?
Entonces, el buen humor es algo que uno tiene que tener, más allá de lo que pueda llegar a estar pasando, tener ese buen humor. Me viene a la cabeza Jesús y en los últimos momentos en donde se aproximaba el tiempo en el que tenía que pasar por lo que aquí en la tierra dio fin a su vida, él no perdía el humor. Es decir, el humor que no es estar contando chistes, cuentos, es decir, sino que el humor de poder seguir manteniendo fresca esa amistad y hasta esforzándonos por aliviar la vida del otro, tratando de sacarlo a veces aún de sus pesares o de lo que se pueda generar a partir de una experiencia que tenemos que atravesar, que nos puede resultar difícil. Entonces decía, no lloréis por mí, es decir, ese buen humor, ¿no? Debe estar presente en nosotros. Para mí es importante y es natural. Y como entiendo que es natural, es algo que naturalmente se tiene que dar. Y en algunas personas no se da y en otras sí se da y se va desarrollando. Pero volvemos a esto, entendamos, estamos en una escuela. Habrá algunos que se burlan de lo que al otro le está pasando y hay otros que se ríen en la vida porque están felices por lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, desde afuera pueden ser todo sonrisa o risas, pero no es por los mismos motivos que está presente esa sonrisa en las personas. Es lo que tendremos que ir entendiendo y sabiendo diferenciar para también ir aprendiendo a tener respeto, ¿no? Y conocer las diferencias que hay entre la expresión de alegría del propio crecimiento, del desarrollo, ir dejando detrás la niñez o la irresponsabilidad por ir asumiendo responsabilidades y Ujú. sentirse uno más valioso, más capacitado, que están en poder de uno el hacer más también por los demás y por la propia vida de uno. Ujú, ujú, ujú. Muy bien. Dice Chris Namer, pregunta Daniel, ¿el estudio hay tiempo, en el estudio hay tiempo de bailar, cantar, etcétera? ¿Todo con luz está bien? Sí, 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 por supuesto. Es decir, el que trabaja merece el descanso. Se plantea la pregunta. En el estudio también puede uno, a continuación, es decir, cuando uno ha trabajado, tener sus momentos de descanso, de esparcimiento. Ahora, bailar no es el problema, si es de alguna manera la expresión o el resultado lógico del descomprimirse de la presión de un trabajo, ¿no? Entonces uno descansa. Ahora, cuando uno baila, hay que ver por qué baila. Es decir, aún en el momento de esparcimiento, no hay que bajar la guardia y quitar la atención del ego que está dentro nuestro también queriendo esparcirse, ¿no? Es decir, manifestarse, expresarse, alimentarse, crecer. Bueno, expresarse, como digo, ver hasta dónde se expresa y por qué motivo se expresa, porque tal vez si quitamos la atención de lo que tienen que ser nuestros principios de vida, es en donde comenzamos a desviarnos. Y ya una cosa es estudiar y luego de terminado el estudio que teníamos, ir a bailar o bailar, es decir, distenderse, y cuando nos vamos a bailar, empecemos a poner atención en otras cosas que se pueden mover en torno a este lugar o a este espacio en donde nos distendemos y nos comencemos a distraer y comencemos a sentir atracción, deseo, dedicarle energía y tiempo a cosas que me alejan del estudio o de lo que voy aprendiendo o de las responsabilidades que tengo que tomar mientras voy creciendo. Entonces, no está mal. Lo que estaría mal en todo caso es que
pensemos que una cosa son los estudios y otra cosa es el baile, en donde en el estudio tengo que hacerlo con seriedad y en el baile hago lo que quiero y me olvido del estudio. No, porque estudio para aprender y lo que aprendo lo tengo que incorporar cuando voy a bailar. Entonces, no voy a ir a bailar con una persona que no se sonríe, que no disfruta de la música, del ambiente, de ver feliz a las personas, de sentirse feliz por ser parte de ese momento junto a las demás personas. No es que no se mezclan, ¿no? Soy la misma persona que en un momento del día o de la vida estudia y en el momento que termina de estudiar y terminó con su labor de estudio, tiene un momento de esparcimiento, en donde sale a bailar, a ser feliz, a compartir con los amigos. Es que es una alegría compartir los logros, las conquistas, el crecimiento, ¿no? Es decir, ¿saben lo que descubrí? ¿Saben lo que entendí? Entonces uno sale así a la vida y eso es una alegría que uno tiene que compartir. Entonces, es natural. Lo que no estaría bien, no es la pregunta si está bien o mal, pero lo que no estaría bien es que bajemos la guardia y que no, nos durmamos cuando salimos del estudio, ¿no? Porque somos la misma persona haciendo tal vez dos cosas distintas dentro de nuestra vida, pero somos la misma persona. Entonces, no lo podemos desconectar. Lo que yo pueda estar haciendo de mal, y a veces a conciencia, cuando salgo a bailar, es lo que voy a cargar también cuando estoy estudiando. Claro. Y entonces lo que aprendí mientras estaba estudiando es lo que llevaré dentro mío cuando voy a bailar. Entonces tiene que ser en armonía, tiene que ser en orden. El que trabaja necesita descansar, se gana un descanso, porque no es que solo todo siempre es trabajo, porque no hay Claro. fuerzas que alcancen o sean suficientes para poder eso. Por eso hay un tiempo de descanso. Hay un tiempo de descanso para el cuerpo, hay un tiempo de descanso para el espíritu. El cuerpo necesita más descanso que el espíritu, porque por su composición tan densa, ¿no? Entonces, bueno, el espíritu no necesita tanto descansar. El espíritu que aprende a abrazar el amor eterno no quiere descansar de él en ningún momento. Si Claro. abrazaran ese amor, ¿quisieran tomarse un descanso? No, quisieran poder vivirlo, acrecentarlo, llevarlo, compartirlo. Es una alegría que uno quiere llevarle a otro, ¿no? Y la manera de llevárselo, bueno, es a través de esto, de compartir un momento. Sí. Pero ese sentimiento se traduciría en el baile también, entonces sería coherente. Sí, Ujú, totalmente, totalmente. Pero ujú. por eso yo quise hasta Ajá, aclarar, no, definir. no, no dedicarle tanto tiempo para que puedan otros Tie preguntar, pero tiene que haber porque, coherencia. sí, porque todos podemos saber que hay bailes y bailes. Claro, sí, Es un decir, reguetón. bueno, pero es que no es solamente eso. Eso, sí, 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 la intención, el Claro, nos lo que gusta, sucede. Ajá, bueno, nos gusta el ritmo y el ritmo es el que nos hace mover. No le prestamos atención a la letra, pero a veces cuando prestamos atención a la letra, barbaridades se está diciendo. sí, claro, Pero es que lo que se está diciendo, ¿a qué incita? Cuando uno va a bailar ese tipo de música con esas letras, sí, ¿a uno lo claro. incita, lo mueve a meditar? No. Hacer si no, ¿no? Es decir, bueno, entonces, por eso digo, no, no es el problema en sí la música y ni Claro, aún la letra, ni los compositores, ni los intérpretes, no es solamente eso, sino también es el escucha, con qué intención está sí, tomando y recibiendo. ¿Qué exacto. fuerza tenemos nosotros para estando en ese lugar, saber decir no a lo que entiendo que me daña y que no comparto? Pero que yo no lo comparta y no lo quiera en mi vida, no quiere decir que yo le voy a faltar respeto a los demás Claro, queriendo arruinarle la noche o el día a los demás o el baile cuando ellos lo están disfrutando, ¿no? Entonces, observo desde la distancia lo que veo que otros disfrutan. Y a la vez pienso,
y yo alguna vez lo disfruté también, Claro. porque cuando fui más joven y estaba conectado con todo eso y la hormona me llevaba a bailar, es en donde no tenía problema y hacía y me sumaba todo lo que ahí se ofrecía, surgía, deseaba, iba y corría detrás de todo ello sin pensar nada más en lo que iba a obtener. Pero entiendan, esto es algo que hace un niño. Los niños Mm, siempre buscan jugar porque se sienten bien. Las personas adultas van aprendiendo a distinguir el bien y el mal. Entonces, no es jugar para sentirse bien, es hacer bien para sentirse bien. Porque a veces jugando, sin analizar si está bien o mal, que es lo que suele hacer un niño, por ujú. eso tenemos que intervenir a veces los adultos. No, cuidado, porque te podés lastimar. Entonces, saber diferenciar, ¿no? Bueno, si ya somos adultos, no me refiero solo a lo físico, sino a lo espiritual, como comentaba antes, saber diferenciar, saber distinguir. Entonces, por eso, hay bailes y bailes. Una cosa es, bueno, compartir un momento sano de esparcimiento y otra cosa es ir a un lugar en donde parece que no aprendí nada de lo que estuve Claro, estudiando, claro. ¿no? Es decir, ¿no? Si estamos atentos a eso, bueno, nos va a ser más útil. Pero al fin y al cabo, sí, no está mal bailar. Muy bien. Bueno, Ivonne te pregunta, maestro, ¿qué opina usted de lo que es un déjà vu? Podría no ser un recuerdo de una vida pasada, sino una memoria del plan de nuestra alma para esta vida. Eso es lo más cercano a la realidad, sí, lo último. Sí, el, eh, la- lo que es eterno es el presente. El presente es eterno. Cuando uno consigue en raras ocasiones y por un corto lapso de tiempo alinearse en la mente, la emoción y el cuerpo en este presente, que es el único tiempo que tenemos para vivir, esto es, tal vez es un enredo en el tiempo, pero el presente es eterno. Quiere decir que lo que va a suceder cuando lo vivamos, ¿no? Cuando yo viva lo que tengo que vivir el día de mañana, hoy no lo sé. Pero cuando lo esté viviendo, ¿qué diré? Estoy viviendo el presente, ¿no? En ese momento estoy viviendo el presente. Entonces, ese presente aún no llegó, porque estoy viviendo este, pero es el mismo presente que estoy viviendo siempre en el momento presente de mi vida. Entonces, cuando se alinean los cuerpos de expresión, que es algo muy raro, no es común, en algunas personas se puede dar más que en otras, pero no es muy común porque no nos enseñaron a alinearlos. A ver, ¿qué quiero decir con alinear? En este momento habemos personas aquí atentas a este vivo, a lo que se está diciendo, a cosas que queremos tal vez consultar, bueno, viviendo nuestra vida y atenta tal vez también a otras cosas. Ya estamos hablando a que nuestra mente puede estar atenta a varias cosas, pero también puede ser que nuestro cuerpo está aquí presenciando este vivo, pero nuestra mente puede estar en otro lugar, porque, por ejemplo, mientras estoy hablando, seguramente muchas personas que escuchan no pueden evitar el cotejar lo que están escuchando de quien habla con lo que escucharon en otro lado de otra persona que dijo una cosa distinta o que dijo algo parecido o lo que estuvieron leyendo. Pero entonces, nuestro cuerpo está acá, pero nuestra mente está en otro lado. ¿Y nuestras emociones con dónde están? Sintiendo lo que se siente a partir de la experiencia de estar aquí presentes desde el cuerpo o siguiendo a la mente y en lo que está pensando y reflexionando. Entonces, cuesta esa alineación de la mente, de la emoción y del cuerpo. Cuando todo está alineado, ¿no? No hay desviaciones, no hay alteraciones y hay una disposición de entregarse a continuar con todo ese proceso de manifestación. Es decir, lo que se expresa y se manifiesta y se impulsa desde el corazón debe de ser tomado por la mente
sentir lo que la mente resuelve y llevar a la práctica lo que sentimos. Es decir, el motor del cuerpo es la emoción y lo que genera la emoción es el pensamiento. Pero entonces, en algún momento, pero tal vez no lo buscamos, sino que se dio naturalmente un alineamiento, nos alineamos en ese vehículo con el presente. Y cuando nos alineamos con el presente, podemos percibir en este presente un porvenir. Entonces, ¿qué pasa? En el caso del déjà vu, no es lo que va a venir, sino que previo a este momento del déjà vu, ya habíamos visto o presenciado lo que iba a venir y en ese momento que se da es en donde se refresca esa memoria. Esto yo ya lo viví, pero no es que lo viví en otra vida, sino que lo había previsto, o sea, lo había visto anteriormente y no lo había registrado en mi memoria temporal, ¿no? Es decir, no lo tenía presente como algo que estaba esperando, sino que cuando se dio, vieron que nos pasa, uno tal vez se detiene y empieza en ese momento a decir, esto ya lo viví, ¿no? Es decir, las personas, el lugar, el momento, las luces, los colores, muchas cosas. Y fíjense que cuanto más queremos prestar atención a eso, empieza a borrarse, empieza como a dispersarse todo eso y empieza a alejarse de nosotros para que no queramos hacer un análisis que a lo mejor nos confunda más. Pero, a ver, haciendo otra imagen, visto desde las alturas por la divinidad, es conocido el camino que han de transitar los hijos. No es que esté escrito, es que visto desde arriba se ve por dónde caminan y a dónde se conducen, ¿no? Si yo voy por la calle junto a los demás, por caminando en la acera contra el resto de las personas, yo lo que puedo llegar a ver es los que están cerca mío y no veo mucho más allá, ¿no? Porque somos una cantidad de personas caminando. Pero si yo me subo a un balcón, ahí nomás, 3 metros de altura, veo las demás personas por dónde caminan, hacia dónde van, inclusive veo con qué se van a encontrar si siguen por el camino que van, cosa que ellos mismos no ven, ¿no? Entonces, cuando uno se suma a ese presente, cuando uno ve desde las alturas y uno se eleva cuando alinea sus vehículos, porque es cuando no le ofrece resistencia al creador. Uno ofrece resistencia a lo que el creador impulsa cuando su voluntad no está siendo tomada en cuenta. ¿Por qué no está siendo tomada en cuenta la voluntad del creador? Porque vivimos corriendo detrás de la nuestra. Entonces yo estoy pensando lo que quiero hacer y me estoy programando. Y ya cuando lo pienso, empiezo a sentir como que lo alcancé. Ya me imagino tenerlo en mi poder y lo que voy a hacer. Entonces, yo estoy ocupando mi mente, mis emociones, e inclusive hasta mi cuerpo, poniéndolo a disposición de mi voluntad y de mis propósitos. Y por eso no me alineo. Cuando uno sí se alinea, esa mirada de Dios eterna, infinita, que conoce lo que ha de venir, es que puede ser percibido lo que aún no ha sucedido. Y el día que en sí sucede, porque llegó el tiempo de vivirlo en el presente, es que a uno se le refresca la memoria y dice, esto ya lo viví, ¿no? Está escrito en los cielos que el Creador conoce el fin desde un principio. Entonces, Él vio lo que habría de venir y fue de su agrado y entonces lo llevó adelante y siguió adelante con su camino y sus propósitos y sus ideales. Conoce el fin desde un principio, pero esto distinto como lo podemos entender los simples mortales, que como si nos estuviese manejando, ¿no? No nos dice qué tenemos que hacer y no lo podemos cambiar, ¿no? Personas que dicen, ¿para qué me voy a esforzar si no puedo cambiarlo? No, nosotros vamos forjando nuestro destino. Lo que vio desde un principio y es lo que le agradó es que, y lo que entendió que debía hacer, por eso lo llevó adelante y lo lleva adelante, es que todos tenemos que vivir en amor. Eso nos une.
eso nos lleva a ver desde un sentido evolutivo a la vida, ¿no? Y entonces nos entregamos abiertamente a ella para seguir creciendo. Bueno, cuando nos alineamos en algún momento, es que nos ponemos en sintonía y surge, aparece en sintonía con esa memoria que estaba ya dentro nuestro, ahí oculta, sin ser tomada en cuenta, pero cuando se dio el presente y todo esto, nos ubicamos en el lugar preciso desde donde está tomado el registro y entonces esto yo ya lo viví, ¿no? Es decir, la sensación que nos crea. Bueno, es difícil en pocas palabras expresar lo que eso significa, pero espero que haya Sí, entendido. se entendió, se entendió. Bueno, Marimar te pregunta, a ver, estoy en un bucle sin avanzar y repitiendo oposiciones. ¿Cómo saber si es un plan de mi alma o es mi libre albedrío? Muchas gracias por todo. Eh, a ver, el libre albedrío justamente es tener libertad para elegir. Entonces, teniendo el libre albedrío, nadie en un sano juicio, en un libre albedrío, decidiría estar en un bucle. Es decir, teniendo libre albedrío, lo que uno busca es poder ir creciendo. Y lo que uno busca cuando no tiene influencias egoicas desde el error, desde la ignorancia, lo que uno busca es crecer, ¿no? Uno no busca quedarse pequeño y seguir en la confusión y en la ignorancia y en la dependencia de los mayores, porque uno no puede abastecerse, atender las propias necesidades porque depende de otros. Es decir, uno busca crecer porque es el proceso natural de la vida. Hay un tiempo en que tengo necesidad y debo de ser atendido, hay un tiempo en el que puedo abastecerme porque tengo la fuerza y el conocimiento para hacerlo, y hay un tiempo también de abundancia en el que lo que tengo quiero y siento compartirlo con los demás. Es el proceso de ir creciendo, de evolucionar. Entonces, si se repite y se da como un bucle en el cual vuelvo, parece a caer otra vez en la misma situación, tengo que ver, por lo pronto, voy a plantear dos posibilidades que puede haber más, pero dos cosas o dos situaciones posibles. Una, em, no estoy viendo todo lo que hay para aprender y por eso las situaciones se vuelven a dar para que saque mayor provecho de la experiencia, porque ¿qué nos pasa en la escuela si nos dan una lección y nos queda una parte y otra parte no? Tenemos que volver a repetir la lección, o por lo menos una parte de ella, para poder llegar a ver lo que aún nos falta ver. Entonces se vuelve a dar y se vuelve a dar y se vuelve a dar. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que también es muy real, que muchas veces, habiendo recibido la enseñanza, habiendo asimilado todo lo posible de asimilar, nos queda todavía para que eso se vuelva conciencia en nosotros, llevarlo a la práctica. Porque uno no se hace consciente por lo que le enseña el maestro, uno se hace consciente por cuando pone en práctica lo que nos enseñó el maestro. Entonces, la situación se vuelve a dar para poder tener la oportunidad de poner en práctica lo que aprendimos también muchas veces. Puede que me queden cosas para aprender, puede que todavía no haya aprendido, que tengo que compartir lo que aprendo y entonces se vuelve a dar para que yo pueda volver en práctica esto. Y esto último tiene que ver también con una voluntad divina. ¿Por qué? Porque cuando yo pude extraer la luz de la experiencia, ¿no? Y dejar detrás la oscuridad, de la ignorancia, pude adquirir el conocimiento, la luz. ¿Qué va a ser naturalmente el universo, no luminoso, el universo consciente? Guiar la luz, llevar la luz a donde hay oscuridad. Es decir, naturalmente el universo me va a guiar y en algún momento mi conciencia me lo hará saber también de una manera como más personal, más íntima, que yo esto que adquirí y que conseguí
tengo que llevárselo a aquellos que todavía lo están buscando o no lo vislumbran, ¿no? No sé, si yo, por ejemplo, era fumador y siempre me dijeron que el cigarrillo puede hacer mal, que daña la salud. Y bueno, yo hice caso omiso de lo que me decían, pero un día lo empecé a pensar con más seriedad y empecé a esforzarme por dejarlo y el organismo me lo pedía y yo luchaba contra esa naturaleza que me pedía seguir consumiéndolo y conseguí dejarlo y hacerlo a un lado. Al principio tal vez me aparté de aquellos que fumaban, porque me tentaba lo que hacían y quería caer, me fui apartando. Pero cuando me aparté y conseguí dejar de fumar, sentí como un alivio y fue una gran alegría esa conquista, ese logro personal, ¿no? Haber podido dejar aquello que entendí que me hacía daño. Pero después que conseguí esto y me di cuenta del daño que me hacía y cómo me siento hoy mejor a la hora de poder haber dejado, es que naturalmente la compasión o el amor me va a llevar a querer volver ahí a donde estaban aquellos con los que compartía el vicio, porque para llevarles lo que conseguí, lo que conquisté, cómo lo hice, lo bien que me siento, la diferencia que hay, los entiendo. ¿Por qué los entiendo? Porque estuve ahí. Entonces, cuando uno va conquistando la luz, también el universo nos lleva a repetir la situación para llevar a ese lugar lo que fuimos aprendiendo. Entonces, son por lo menos las dos posibilidades que tengo en este momento para plantearles. Es decir, puede que haya cosas que no estoy viendo y de las cuales tengo que aprender, y hay otra que también es parte del aprendizaje, que es que todo lo aprendido es para ser compartido, es la manera en la que se multiplica. Entonces, a veces vuelvo otra vez a reiniciar el ciclo aparentemente. Digo aparentemente porque estoy seguro que las cosas no se repiten. Es decir, siempre salimos aprendiendo algo. Y de hecho, si podemos ver que las cosas se repiten, es porque pudimos estar bastante atentos al desarrollo de las cosas para darnos cuenta que se repiten. Entonces, hay algún detalle, hay algo que tenemos que ver, ¿no? O hay algo que llevar, que compartir, o hay algo todavía que extraer que no lo estoy haciendo bien. A veces, para que no se repita, intentamos huir de la situación. Entonces, si me cansó que el maestro, el profesor me dé la misma lección todos los días, y yo quiero evitar esto porque me tiene cansado, voy a tratar de no ir al aula, a la escuela, evitar ese momento. Pero es que él no me lo está dando para atosigarme, sino que me lo está dando porque todavía ve que hay cosas que no aprendí, que me queda por encontrar, ¿no? Por iluminar. Entonces, atento a esto. Es decir, ¿qué me queda por aprender? ¿Habrá cosas por aprender? Y mientras aún me queden cosas por aprender, estoy cada vez más involucrado, involucrada en esto, tratando de compartir lo que fui aprendiendo para también enriquecer y favorecer a aquellos que son parte a veces también de obligados de ese bucle. Entonces, cambiar a lo mejor el enfoque, no verlo desde que, oh, estoy cansado de repetir siempre lo mismo, sino, a ver, ¿cómo puedo sacar provecho a esta situación que parece repetirse, pero a la vez lo puedo ver también desde que estoy teniendo la oportunidad otra vez de participar de una clase, de un momento en donde puedo sacar algún otro tipo de provecho, sea para extraer conocimiento, para acrecentar mi inteligencia, mis valores, o para participar más activamente compartiendo lo que fui aprendiendo, lo que pude rescatar de enseñanza para poder salir airioso de esto y más enriquecido y habiendo ayudado a enriquecer a otros compartiendo lo que fui aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, la luz busca de rescatarme de la oscuridad y cuando consigue rescatarme de la oscuridad, yo siento haberme vuelto de alguna manera un obrero de esa luz.
y lo que siento al ser obrero de esa luz es llevarla donde hay oscuridad. Es decir, parece que vuelvo otra vez a lo mismo. No, pero ahora no vuelvo en la confusión de la oscuridad. Ahora vuelvo con luz, con claridad, y sea el abismo al que bajo, desciendo, y con lo que me voy a encontrar, pero lo pude trascender. Una cosa es trascender, es decir, con entendimiento, y otra cosa es abandonarlo, renunciar, desentenderme, mirar para otro lado. Entonces, siempre tengo que trascender, es decir, aprender, no irme del lugar. No quiero que deje de repetirse la situación, quiero aprender, que se repita todas las veces que se tiene que repetir, pero quiero atender y en todo caso, aprender, perdón, y a través de la atención. Si no lo consigo hacer y no me doy cuenta, pida luz, ¿no? Es decir, eh, Dios, ayúdame con tu luz a ver lo que aún no he podido ver con mi pequeña luz interior, ¿no? Es decir, ayúdame a ver porque quiero aprender, quiero ser tu instrumento, ¿no? Instrumento de tu paz. Instrumento de su paz es llevar su paz, pero su paz hay que entenderla, hay que encarnarla. Yo no llevo paz porque me leí un libro que habla de la paz de Dios. Llevo paz cuando la conquisto, ¿no? Que como decía Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como os la dan los hombres, yo os la doy. Es decir, porque la tenía en su interior, no era como se saludaba antes, ¿no? La paz sea con vosotros, no, Ujú. mi paz os dejo. Entonces, somos todos hijos de Dios, todos tenemos que llevar paz, pero para poder llevar paz la tenemos que encontrar. Entonces, bueno, todas estas experiencias que nos toca vivir y ir creciendo a través de ella van fortaleciendo esa paz y nos van llevando a ver de una manera distinta lo que a veces puede parecer un bucle y tal vez no lo es, sino que es la oportunidad que me da la vida de bien seguir creciendo, tomando y recibiendo en atención de lo que hay ahí para alimentarme o participando, compartiendo aquello que pude rescatar de las experiencias anteriores en las que parecía que las cosas se repetían. Ujú. Sí, sí, todo es una oportunidad y sí, sí, es verdad, la observación en conciencia de nosotros mismos, qué es lo que me está pasando, por qué me está pasando esto, para qué me está pasando lo otro. Y si en algún momento, como dices, no encontramos esa respuesta, pues acudir al Padre y pedirle que nos dé esa luz. Sí, les comparto algo que creo ya en algún momento lo he compartido, pero el Padre dice, y son sus palabras, él dice, cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. Entonces, lo que veréis, cuando pidáis luz, lo que veréis es el trabajo, es lo que hay que hacer, porque en la luz las cosas se ven y Ujú. cuando se ve lo que se ve, uno ve que hay que moverse, que hay que activarse, que hay que hacer, que hay que ordenar, que hay que multiplicar, que hay que asistir. Cuando llega la luz de Dios a la vida de uno deja de quejarse tanto por sus propias necesidades y empieza a sentir como propia la de los demás, porque la luz nos lleva a ver todo esto. Sin embargo, Ah, nosotros manejamos la luz desde una voluntad muchas veces egoísta y sí. solo la enfocamos como si fuese una linterna, a lo que queremos ver, pero no queremos ver otra cosa que nos lastime y que nos duela, ¿no? Pero bueno, hay un tiempo para ir por la vida haciendo zapping y hay encarnaciones para hacer esto, pero hay un tiempo en el cual no podemos cambiar de canal y tenemos que ver la realidad, así sea que nos duele. Y si nos duele la realidad que estamos viendo, dejar que la conciencia nos sugiera qué podemos hacer para llevar alivio a ese dolor. Muy bien, muchas gracias. Rosario, ¿cómo puedo separar mi camino de una hija que decide vivir equivocada, consumo, sin que sienta que es mi responsabilidad sus consecuencias? La hija Eh, se ve que consume sí, alguna sustancia o algo, ¿y sí, cómo dejarla? también. Ajá. También deduzco, sí. Bueno, sin que uno se sienta responsable, hay que ver qué es lo que uno ha hecho o no ha hecho a la hora también de eh, acompañarla en su desarrollo. Si yo veo que
he hecho cosas que no correspondían o que no estuve presente en los momentos que fueron necesarios, yo no puedo cambiar eso, lo que hice, pero sí puedo aprender de lo que hice. Entonces, siempre primero está el respeto por el libre albedrío. Entonces, si alguien ha tomado una decisión acertada o errada, ha tomado una decisión. Entonces, si tomó esa decisión, ¿cómo la acompaño de esa decisión? A ver, un error a lo mejor frecuente o que se puede dar tal vez en este caso, porque digo, suele ser frecuente. Nosotros vamos a veces los padres a hacer hincapié en lo que está mal, más que en estimularles a hacer las cosas bien. Y hay una conciencia ahí en nuestro hijo, ¿no? Y esa conciencia se siente aludida cuando le están marcando que lo que no hace, que lo que está haciendo no es correcto. Entonces, más que estar remarcando lo que está mal, llevar soluciones. En lugar de estar criticando a los que dañan el medio ambiente porque talan bosques para hacer papel, planteemos otra alternativa de cómo podemos vivir en este mundo sin el papel que todos usamos y necesitamos. Quiero decirle, vayamos con alternativas. Tal vez afectado por el consumo, puede que, a ver, no es solamente que altera la visión de la vida o nos da una visión alterada el consumir, sino que también al crearse el hábito, el organismo se acostumbra a depender de ello y se amolda a esa sustancia que es ajena, la cual genera ciertos desórdenes que tienen que el organismo acostumbrarse a ellos o ver cómo se reordena en función de todo esto que se está agregando a su vida. Entonces, no es solamente algo que yo pueda ir verbalmente y decir, no sigas adelante porque te estás dañando, como si las palabras bastaran, porque las palabras son importantes. Con cuanto más amor vayan esas palabras, más profundo pueden llegar y más se acercan al corazón. Pero también está el hecho de que tiene que enfrentar una gran batalla en donde el organismo está pidiendo aquello a lo que se acostumbró. Entonces, hay que acompañar con mucha fuerza, con mucha intensidad, con mucho respeto, pero no pasa solo por estar demandándole, no va a cambiar, no va a cambiar porque yo me sienta culpable por lo que hizo o piensa tener alguna responsabilidad por la decisión que tomó en su vida. Entonces, nosotros le podemos dar la mejor crianza que entendemos podemos brindarle en nuestra casa, pero cuando salen a la calle, cuando se encuentran con sus amistades, cuando frecuentan ambientes que no son los de nuestro hogar, las cosas son distintas. Entonces, yo tengo 4 hijos y cuando pequeños, ya son todos grandes, ¿no? Adultos, pero cuando pequeños, por ahí me decían, ¿por qué mis amigos en la casa tienen cada uno una computadora en su habitación y nosotros no podemos? Porque ustedes no saben las cosas que hay peligrosas ahí. Entonces, esos padres, yo entiendo que tampoco lo saben, pero se ve que no les preocupa lo que puedan llegar a encontrar. Pero en definitiva, ¿a qué acudí yo? A explicar. Porque si uno a un hijo le explica, le puede ayudar a entender. Ojo, una cosa es explicar y otra cosa es querer imponerle, ¿no? No es lo que yo digo, es lo que yo entiendo, lo que voy a explicar. Y entonces, para que puedas tener tu propio entendimiento. Si un hijo tiene su propio entendimiento, él seguirá su entendimiento. Si yo busco de imponerle en mi casa va a hacer lo que yo digo, pero cuando salga a la vida va a hacer lo que quiere. Entonces, si yo le explico, va a hacer lo que entiende, en mi casa y en cualquier lugar. Entonces, eso es cuando los criamos, eso es cuando toman decisiones que son erradas en cualquier momento. Es decir, por más que tome una decisión que es equivocada y a lo mejor acuda al consumo, no deja de ser un hijo. Entonces es el fruto del amor. Y el amor tiene que ir creciendo. ¿Y cómo va creciendo el amor? A la vez que va creciendo el fruto, es decir, su hijo, ¿no? Entonces, está creciendo.
¿qué pasa? No es que se pierde porque consumen. Hay que asesorar, hay que brindarle. Entiendo que en esta situación tiene mucha más necesidad que antes, que no había tal vez caído en ese consumo. No es que menos o que se pierde y cambian las cosas porque yo me sienta responsable. A ver, una cosa es tomar con responsabilidad errores que pude cometer y tratar de rectificar, y otra cosa es creer que soy responsable de las decisiones que toman mis hijos. Es decir, todos tenemos libre albedrío. Hay edades en las que vamos creciendo que depende de la edad que tenemos, las decisiones que podemos tomar dentro de ese libre albedrío. No es lo mismo el libre albedrío de un niño que va al kinder que del libre albedrío de un joven que está en la preparatoria. No es lo mismo. El libre albedrío se llama igual, pero es distinta la formación, es distinto el desarrollo, es distinta la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, cual fuere la edad que tiene quien está viviendo esta experiencia de caer en el consumo, de haberse equivocado según el entendimiento de la madre, y creo que el entender de la mayoría de nosotros, es ayuda, es estar cerca, es ver que si pudo haber faltado algo que no le di, si pude haberle dado con más intensidad lo que estuve dando, es decir, darle. Ahora está más necesitada que antes, entiendo yo, de cuidado de protección, ¿no? La idea general es que los hijos van a ir creciendo y que los padres, se dice, son los tutores. El tutor hace referencia a aquel que guía a la planta para que crezca recta, ¿no? Ujú. Ahora, el tutor tiene que acompañar en su crecimiento a quien viene creciendo, no llevarlo por el camino del tutor, porque entonces ahí es en donde uno está alterando el libre albedrío. Si uno va junto a quien va creciendo como tutor, es decir, lo que dije antes, lo acompaño, le asesoro, le aclaro, para que pueda sacar sus propias conclusiones, para que pueda tener su entendimiento. Tal vez le doy una mirada que no puede tener por sí misma por falta de experiencia, y yo por tener adultez se lo puedo compartir, pero Claro. otra cosa es querer imponérselo. Entonces, en donde yo le comparto, podemos ir creciendo juntos en experiencia, porque un hijo no puede ser hijo si no tiene padre, y un padre no sabe ser padre si no tiene hijos. Es decir, estamos todos creciendo en esa experiencia gracias a que nos tenemos el uno al otro. Mm. Pero eso tiene que crecer con respeto, ¿no? Entonces, el tutor tiene que acompañar en su desarrollo a quien viene creciendo, para que si el acompañamiento es amoroso y respetuoso, el quien viene creciendo tiende lazos con el tutor y lo abraza. No que el tutor busca de atar a quien viene creciendo para llevarlo por el camino que él considera recto. Porque ustedes habrán visto que no todas las plantas crecen igual, ¿no? No todas las Mm. plantas crecen rectas, como tal vez puede ser a veces, no sé, un eucaliptus recto, alto. No, hay plantas que se abren, que se tuercen, que se vuelcan hacia el suelo, que afloran sus raíces. Entonces, no podemos ser todos iguales. Es decir, acompañar. Si esto se hizo, en buena hora. Tal vez no se hizo con la intensidad que tenía que hacerse. Estamos a tiempo, porque todavía estamos hablando de un hijo y estamos siendo una madre. Si no dejamos de serlo en ningún momento, podemos seguir adelante, mejorar, superar, incorporar. Entonces, tratar de llevar, de sanar, pero no desde el sentir, a ver, me gustó mucho la palabra responsabilidad, porque yo la utilizo mucho, porque hay mucha gente que confunde responsabilidad con culpa. Exacto. Entonces, no es lo mismo, ¿no? La culpa es algo que a veces puede hasta envenenar mi alma, porque me lleva a lugares muy, muy oscuros el sentirme culpable. Pero el asumir responsabilidad es una manera más consciente de ver los hechos. Exacto. Entonces, si yo quiero ayudar, tengo que respetar. Entonces, me voy a acercar a la vida de alguien
que ya de alguna manera puede ser adicta porque consume y no puede estar sin consumir. Entonces se creó la adicción y respetar que ya está en ese estatus o en ese estado. Y entonces en esa realidad tratar de ayudar cuando está en esa situación, cuando pudo aflorar en un momento, que no tiene eso presente o influenciándole en su vida, que le impide o le limita para ver las cosas de una manera clara, en el momento en el que pueda ver, pero no para sacar provecho y conseguir lo que quiero, ¿no? Es decir, mi conquista, que es que deje de hacer lo que para mí está mal, sino que es ayudar a que entiendan que está mal. Se trata que estamos en una escuela, volvemos a esto, y todos tenemos que aprender a distinguir y a diferenciar el bien y el mal. El bien y el mal, mis padres me lo marcaron de una manera, pero a la medida que fui creciendo me di cuenta que muchas cosas que ellos me dijeron que estaban bien, yo me di cuenta que estaban mal. Pero no los culpo, no Claro. los culpo, porque lo que me dijeron es lo que entendieron que para Mm, ellos era como me lo compartían. Entonces, claro, a la medida que vamos creciendo, vamos viendo que hay cosas que no son como nos la transmitieron. ¿Por qué? Porque quien nos transmitió lo que tenía para transmitir. claro. Entonces, como digo, mientras la hija crece, la madre también. Entonces, ir aprendiendo de todo esto e incorporar lo que uno aprende siempre con respeto para ayudarle a que se dé cuenta de lo que hace. No, que se dé cuenta, a ver, una persona que está incurriendo en un error y de manera reiterada, difícilmente se vaya a dar cuenta de que está en un error si yo vivo señalándole el error. Entonces, no es señalarle para hacerle sentirse culpable y a la vez, por eso a veces acudimos a estas cosas porque pensamos que psicológicamente vamos a trabajar bien, pero no es hacerle sentir que, las cosas que podemos decir a veces los padres, ¿no? Me vas a enfermar con lo que estás haciendo porque no te quiero ver así. Todo ese trabajo que queremos hacer psicológico no ayuda mucho porque estamos haciéndole sentirse sobre la carga que tienen ya natural por lo que están teniendo que vivir en su vida, con lo que estamos llevando y pasando nosotros por cómo vivimos esa situación. Entonces, no es cargarles con más, es en lo posible aliviar. No es decirle, mira lo que estás haciendo, deja de hacer lo que haces, sino en qué te puedo ayudar. Quiero que sepas que contás conmigo, quiero acompañarte, quiero que me compartas, quiero asistirte, pero también dejar de ver que uno le respeta. Si uno le dice que lo quiere ayudar, pero a la vez cuando los quiere ayudar, uno está tratando de influenciarlos para que hagan lo que uno dice, ellos se sienten invadidos. A ver, es decir, uno tiene que aprender a respetarle, ¿no? Su libre albedrío. Entonces, bueno, asumir responsabilidad. No es pensar que es mi responsabilidad la decisión que tomó. Tienen su libre albedrío, pero asumir con responsabilidad la realidad. Si está consumiendo, bueno, ¿cómo lo puedo ayudar en esa realidad que está viviendo hoy día, que es la del consumo y del ambiente en el que se mueven, donde eso se consume y se estimulan muchas veces unos con otros porque es lo que están haciendo, ¿no? Los semejantes se atraen. Bueno, ayudar a que su conciencia se vaya apartando del ser semejante para que empiece a tomar otras decisiones que le puedan ayudar a ir apartándose de ese ambiente y bueno, todo vaya sumando para que pueda encontrar un lugar mejor, más sano y más cercano al amor de la familia, ¿no? Voy, aquí estoy. Muy bien. Bueno, vamos a, si quieres, una última pregunta. Milena dice, hola a todos. Muchas veces siento que me autosaboteo en mi aprendizaje. ¿Qué me aconseja para mejorar este comportamiento? Eh, Tratar de serenar la mente. Em, se- Serenar la mente, habrá muchas maneras seguramente que habrán escuchado o acudido en búsqueda de
de una respuesta, de una solución, de una salida para poder conseguirlo. Habrá muchas alternativas que se presentan, pero a la mente le cuesta serenarse porque no estamos atentos a lo que consumimos, al alimento que le estamos dando, ¿no? Em, la mente se alimenta a través de los sentidos. Lo que yo observo y registro y pongo atención queda impreso en la mente. Lo que yo escucho y sobre lo que puedo estar reflexionando también se imprime en la mente. Lo que yo huelo, y en este momento es hora de comer, y huelo la comida, y eso empieza a influenciarme y me lleva a dejar de prestar atención a lo que estoy hablando, porque estoy oliendo la comida y ya me imagino que es lo que a mí me gusta. Entonces, a ver, los sentidos, el tacto, ¿no? Lo que yo puedo estar palpando, los sentidos físicos alimentan la mente. ¿A qué quiero ir con esto? Que si uno está atento a seleccionar lo que consume a través de los sentidos, comienza a seleccionar lo que le da como alimento a la mente. Entonces, si uno solamente registra de la vida aquello que es sano, la mente no está tan alterada ni se indigesta con consumir tantas cosas que no necesita y que luego de alguna manera quedan generándole un malestar. Y a la vez, ustedes fíjense, si yo les digo elefante, ustedes pueden dejar de pensar en el elefante. Intenten dejar de pensar en el elefante. Y viene y se aparece y cierran los ojos. Ya está, quedó registrado. Para entrar fue fácil, solo lo dije, elefante. Ahora para salir, entonces, digo, no es que el saber no ocupa lugar. Y entonces nosotros no sabemos solo por lo que leemos o por lo que escuchamos. Sabemos a través de todos los sentidos, ¿no? Cuando a mí me sirven algo en un plato y yo lo pruebo y no sé qué es, porque me lo sirven todo revuelto, cuando lo pruebo y siento el sabor, ahí distingo que estoy comiendo, tal vez, porque gracias al sentido del gusto es que puedo distinguir de qué está compuesto y qué es en sí. Entonces, yo puedo ver, puedo ir entendiendo a través de los sentidos. La cuestión es que cuando yo pienso que el saber no ocupa lugar y me da lo mismo cualquier cosa, todo esto queda revuelto en la mente, ¿no? Si a lo largo del día yo tengo que trabajar, tengo que dirigirme hacia el trabajo, volver del trabajo a mi casa, pasar la noche, dormir, descansar, soñar, proyectar antes de dormir lo que haré el día siguiente, lo que quisiera, organizar con mi familia, mi soledad. Y yo todas estas cosas que voy haciendo y que voy proyectando, les voy dando alguna forma, me voy detrás de ellas, les doy vida, cabida, y más o menos tiempo, dependerá del interés o de lo que surge, porque a veces lo que estoy procesando en este momento es de alguna manera hecho a un lado porque surge una realidad que tengo que atender de una manera plena y lo hago a un lado. Pero si a lo largo del día fui mientras caminaba hacia mi trabajo, mirando vidrieras, viendo ofertas, sintiéndome tentado por alguna de ellas, atraído por algún producto, por alguna persona, desde mi juicio o prejuicio, no me agradó la persona que caminaba con un sombrero con unos colores que no concordaban con la vestimenta y con la época, y decir cosas, nada, pasan cosas que van pasando, pero cuando llega la noche, yo quiero hacer silencio, quiero serenarme, ¿no? Bueno, llegué cansado, agotado a mi hogar, quiero serenarme, hacer silencio. Cuando cierro los ojos para hacer silencio, ¿qué viene? ¿Qué pasa comúnmente a las personas? Dicen, no puedo frenar mi mente. Ujú. Y empiezan a aparecer todas esas cosas, porque las fui registrando, las fui cargando. Voy cargando y cargo todo esto, ¿no? Por no estar atento hacia dónde pongo mi atención. Jesús decía, donde están tus ojos está tu corazón. Entonces no nos damos cuenta y ponemos los ojos en muchas cosas que no son sanas, que no son buenas, que no son necesarias,
pero nuestro corazón se queda afectado por ellas, porque en él guardamos muchas cosas, ¿no? Entonces, a ver, esto que está ahí, que parece que no tiene importancia, es lo de todos los días, sumar cosas que parece que no me hacen nada, muchas veces terminan boicoteándome. Es decir, se vuelven en contra de uno, porque cuando intento hacer algo, aparece. Alguien dice, está bueno lo que dijo Daniel, lo voy a poner en práctica. Y cuando lo va a poner en práctica, aparece otro video por alguna red social en donde dicen, no, 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 es totalmente lo opuesto, ¿no? Con tan solo, bueno, como decía antes, con tan solo desearlo uno lo consigue y nada más. Entonces, bueno, me pareció eso más fácil, bueno, me pongo a hacer eso y dejo de hacer lo que antes me parecía más coherente o lógico. Entonces, ¿qué es lo que nos boicotea? Tanta información, por un lado, que tenemos en la cabeza dando vueltas. Y por el otro lado está también a que tenemos un ego, no somos un ego, tenemos un ego. Somos un ser divino que tiene un ego, es decir, una individualidad. Yo, Daniel, quien hablo, yo. Pero una cosa es que crea que soy único, que estoy por encima de los demás, que solo me intereso por mis necesidades y no por los otros. Y otra cosa es que yo vaya trascendiendo ese ego y empiece a sentir también la necesidad de los demás como propia y me dé cuenta que no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si quiero ayudar al otro, primero tengo que tener para poder darle. Y ahí voy prosperando. Pero no es en lo que esté el común de las personas, pensando en los otros, más está cada uno pensando en lo suyo, y entonces el que nos boicotea a veces es el propio ego. ¿Por qué? Porque el ego pone su atención en intereses personales. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, meditar o hacer silencio, em, es que aparece el ego diciéndome, no, préstame atención, tengo mis necesidades, no hagas eso, porque el ego en el silencio se aburre, muere de aburrimiento y entonces él quiere tener la atención constante para poder constantemente ser atendido en su necesidad o en sus demandas y que nosotros corramos atrás de todos esos deseos. El que nos puede boicotear a veces es el propio ego, pero hay que saber diferenciar. Somos un espíritu que tiene un ego, ¿no? Es decir, somos un espíritu. Tenemos un alma, tenemos un cuerpo, pero somos un espíritu. Entonces, vivir como ese espíritu, buscando de entender. Y cuando me autosaboteo, ver hacia dónde, en qué momento. Es que hay que hacer un estudio. Esto es lo personal. Yo podría, si hablara directamente con la persona y nos confiáramos un poco más lo personal de la situación, como algo más concreto, pero a nivel general, autosabotearse puede venir de distintos puntos. Entonces, en lo personal, tómenlo y entiéndanlo cada uno, tienen que estudiar, porque lo que está pasando es algo que está pasando en su interior. Entonces, yo desde el exterior no les voy a decir qué hacer a ustedes Claro, con lo que pasa en su interior. Lo tiene que ver y entender cada uno. ¿De dónde viene ese autosaboteo, no? Es decir, en qué momento, en alguna situación en particular, tal vez cuando toco ciertos temas que son tal vez la parte más sensible de mi trabajo interno, es en donde más interrupción tengo para poder distraer mi atención y que no me concentre en quitarle fuerza al ego. Entonces, el ego va cobrando vida propia en la medida que le dejamos la rienda suelta y en un momento hasta llegamos a creer que somos él, pero yo no soy el claro. ego. Entonces, en un momento él se llega a manifestar como si fuese mi Dios, al cual yo tengo que rendirle culto y todo lo que él diga es lo que hay que hacer. Que así se presentan los mundos internos. Pero eso es una confusión que dura un tiempo. Pero para salir de esa confusión tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, por lo pronto no dándole de comer. Entonces, más atentos en la vida a lo que estamos haciendo, a lo que consumimos, a lo que albergamos en nuestra mente,
para que no tenga tantas herramientas ni materiales el ego para utilizarlas a veces en contra nuestra. Porque cuando quiero meditar y hacer silencio, me doy cuenta que todo Mm, lo que viene a mi cabeza es lo que durante el día no le presté atención claro. y pensé que era algo inocuo, algo que no me podía ocasionar daño, pero sin embargo ahora no me deja concentrar. Entonces, no era tan inocente mirar una vidriera, porque cuando cerré los ojos la volví a traer a mi presente, ¿no? Y ahí vi lo que había y la oferta y el producto. Entonces, no era algo sin importancia. Entonces, el saber ocupa el lugar, ¿no? Es decir, si yo quiero saber cualquier cosa o quiero concentrarme en lo que es mi oficio, mi vocación, mi inclinación. Si yo voy a una biblioteca, ¿voy a leer todo lo que hay en la biblioteca o me voy a concentrar en buscar aquello que es de mi Claro. interés, lo que estoy estudiando? Entonces, eso tenemos que tomar de la vida. Mientras no hagamos eso, nos cuesta entender lo que es justo y sin querer estamos siendo injustos, porque estamos tomando de la vida cosas que no necesitamos y que no nos pertenecen, pero que después nos cuesta quitarnos de encima. Mm, Entonces, cuando tengo que transitar mi camino, la vida se me hace pesada. ¿Por qué? Porque llevo tantas cosas encima que no necesito para esta vida y no me doy cuenta y sigo juntando y cargando más, ¿no? Entonces, bueno, para evitar autosabotearse, por lo pronto empezar a cuidar un poquitito más lo que estamos guardando en la mente y ser también como más consecuentes y fieles a nuestro entendimiento. Lo que entiendo que está bien y que es de bien y que es de bien común, para eso tengo que trabajar y por ello tengo que vivir. Y aquello que son mis necesidades personales tienen que ser atendidas por mí, pero una cosa es atendida y otra cosa es atender y perseguir caprichos, porque se me antoja conseguir tal o cual. mm, Entonces, ver qué necesito, qué es lo que deseo, qué es lo que se ofrece. Si a mí la vida me ofrece regalarme algo, voy a ver si lo necesito. Si no lo necesito, no lo voy a tomar solo porque me lo están regalando. Entonces, en la vida hay muchas cosas que parece que vienen de regalo, pero fíjense, no viene de regalo. Haber visto la vidriera esta mañana cuando iba al trabajo no fue de regalo, porque a la noche cuando quise hacer silencio se me presentó lo que estaba en la vidriera. Entonces, bueno, ahí cuando quiero hacer silencio, cuando quiero serenarme, cuando me concentro en hacer algo, surgen todos los inconvenientes, todas las oposiciones, todos los cuestionamientos, ¿no? Como les puse el ejemplo, ¿no? Daniel dijo esto y yo lo entendí, quiero hacerlo, y cuando lo voy a hacer, surge que otra persona dijo otra cosa totalmente distinta o a veces opuesta, y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, el ego, ¿qué va a hacer? Lo que le resulte más fácil y más conveniente, ¿no? Las personas que buscan un camino espiritual y les dicen y creen y aceptan que el camino está por la religión, qué religión van a elegir? ¿La que les resulte más conveniente o la que les resulte apropiada y adecuada para su crecimiento interior? Entonces, bueno, hay gente que quiere creer que existe Dios, su Hijo, María, los ángeles y todos los seres celestiales. Hay otra gente que no quiere creer en todo eso y piensa que solo existe un Dios. Hay gente que quiere creer que Dios es padre, madre, que no tiene una forma, y otro que es una conciencia universal, otros que no existen. Bueno, creencias hay muchas, pero en definitiva, ¿qué voy a hacer? ¿De lo que están diciendo los demás o lo que yo voy entendiendo por mí mismo, no? Bueno, yo me tengo que concentrar en lo que debo hacer y lo que debo hacer para bien es para un bien común. Cuando hago para bien común, nos beneficiamos todos. Cuando hago solo para el bien personal, que en el mejor de los casos me beneficio yo, pero en el peor de las situaciones, aún con esto, es que eso me aparta y me aleja de los demás. Si yo tengo hambre y hay una hogaza de pan en la mesa y somos muchos los que estamos ahí y tenemos hambre, si yo me apuro, la puedo tomar antes que la tomen todos los demás. Y entonces yo me beneficio, pero mi beneficio perjudicó a todos los demás, claro. la búsqueda de mi beneficio. Entonces, hay un tiempo para todo y hay que entender. ¿Y cómo resolvemos esto? Preguntarán de una manera justa. Bueno, tal vez quede para otro momento porque entiendo Mm, no tenemos más tiempo, pero son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Esto que parece
una tontería y a lo mejor puede hasta parecer que no tiene que ver con la pregunta en sí. Son cosas que están relacionadas, en las que uno no atiende y no les da importancia. Entonces, si yo a lo largo del día no le doy importancia a mi vida, a mis proyectos y a mis propósitos, el día que sí me lo tomo con seriedad, se suma toda esa fuerza que puede ponerse en contra de mis propósitos porque hay una desatención, un desinterés, una falta de participación y de compromiso, que es lo que después lo entenderé como un autosaboteo. Justo ahora que Claro. entendí lo que tengo que hacer, no puedo porque todo parece ponerse en contra y yo mismo me trabo. Bueno, Mm, para no trabarse hay que tener orden. Cuando uno tiene la casa ordenada, se puede mover con comodidad y con libertad. Cuando uno tiene la casa desordenada, vive chocando y tropezando con todo lo que está por ahí esparcido por la casa. Entonces, la mejor manera de poner orden en la casa es encender la luz, es decir, ver el desorden. Entonces, tengo que ser sincero conmigo mismo. Eso es ver el desorden. Si soy sincero conmigo mismo, el autosaboteo va a disminuir. Entonces, nada de lo que yo dije tiene la magia de que aplicándolo instantáneamente desaparece, ¿no? El autosaboteo. Son cosas que hay que ir entendiendo y que hay que ir sumándolas. Y como les dije, es un trabajo constante de atención para atención. sostener lo que conquistamos. Cuando uno enciende la luz, uno enciende la lámpara, si uno la lámpara que encendió, ya sea por satisfecho porque la encendió y la apoya en la mesa y uno se pone a caminar, uno empieza a alejarse de la luz. Entonces, la luz, lo que uno consiguió, lo tiene que llevar con uno, siempre en alto, siempre delante, siempre a la vista. Entonces, esa atención que le ponemos y ese respeto que tenemos es el aceite que mantiene llena la lámpara y la luz encendida y que la va acrecentando y que gracias a ella podemos ver cada vez con más claridad el camino que transitamos. Entonces, bueno, la luz nos va a ayudar a ver la búsqueda del conocimiento y el enfrentar y reconocer y asumir la ignorancia. Ujú, excelente. Muchas gracias. ¿Estás ahí, Daniel? Uy, ya te me fuiste. Dani. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar. Gracias, gracias. No sé si Daniel está. A ver. Hola, hola, ya se me fue. Oh, bueno, pues muchísimas gracias, chicos, por sus preguntas. Gracias por hacer este programa con el maestro Daniel Ferminades. Pues, híjole, se nos fue, pero bueno, ya terminando el programa. Me sabe mal no poderme despedir de él, pero bueno, anda por ahí Adriana, de Impulso a una Nueva Vida. Bueno, los quiero invitar a que vayan a ver la página de Daniel, esta organización, esta ONG, donde él hace conferencias gratuitas a donde sea, presenciales, también pues todas las conferencias que hacen en internet, obviamente también todas son gratuitas. El material que aparece ahí en su página y algunos libros que se pueden descargar también de manera gratuita. Así que los invito a que conozcan más de esta ONG Impulso de una Nueva Vida. También tienen su Instagram y su YouTube, donde están todos sus videos. Muchísimas gracias, chicos. Los agradezco infinitamente que nos hayan acompañado. Gracias, gracias, Impulso a una Nueva Vida. Muchas gracias a todos por este encuentro. Gracias y bueno, nos vemos aquí mañana, chicos. Hasta pronto. Chao.